Buenas tardes, doctora. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la actividad número 3. En este caso, al hablar un poco sobre las funciones endocrinas del páncreas y lo que vendría a estar el regulamiento de los carbohidratos. Y bueno, quiero empezar hablando o graficando en este caso. Eh, vamos a graficar los islotes de Langerhans, en este caso, donde vamos a partir de células muy importantes. Por ejemplo, tenemos células alfa, células beta y bueno, vamos a graficar acá las alfa. Tenemos más cantidad de células, en este caso de los islotes de Langerhans, que vendrían a estar con color verde. Y básicamente las células alfas lo que va a producir es glucagón. En este caso el glucagón es una hormona eh, hiperglucémica que va a hacer que aumente la glicemia en la sangre. Y sobre las células beta, tenemos que las células beta son las principales segregadoras de la hormona la insulina, la insulina es una hormona hipoglucémica, ¿no? Estos islotes que tenemos, según el libro, tenemos de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans en este caso en, en, en el páncreas, donde las células beta en este caso van a representar el 60% de la totalidad y las células beta, digo las células alfa, el 25%. Mientras que hay unas células acá que se llaman las células delta, que estas se agregan somatostatina, que representa el 10%. Todo esto haciendo un 100%. Eh, bien, sobre sobre la insulina, que es una hormona de abundancia energética, como ya lo mencioné, es hipoglucémica. Eh, La insulina desempeña un papel importante en el almacenamiento, en este caso de la glicemia, de la glucosa. Y básicamente, si no llegara, hay almacenamiento por parte de la glucosa, entonces por lo tanto va a haber consumo de los hidratos de carbono que vendrían a estar dados, ¿no? Vamos a hablar un poco más de cómo se forma la insulina. Para esto tenemos una cadena C. Esta es la llamada cadena C, compuesta en este caso por la cadena A, hasta acá, y la cadena C va unida a la cadena B. Bien, es importante recorrer a la cadena C, también a la cadena A y a la cadena B. ¿Por qué? Porque va a haber una pequeña incisión, por así decirlo, para que pase de la proinsulina, esta es la molécula de la proinsulina, a la insulina. Se va a hacer un corte y se va a separar la cadena A de la cadena A y B de la cadena C, convirtiéndose la cadena C en el péptido C, haciendo así que la proinsulina ya no tome ese nombre y venga tomando el nombre de insulina, que va a ser en este caso, eh, segregada, ¿no? En las vesículas. Al momento de ingerir, por ejemplo, una comida, el cuerpo ya por reflejo eh, pancreático y gástrico va a segregar en este caso la insulina para que se pueda dar en este caso, no hacer que haya un aumento de la glicemia en la sangre. Bien, como ya lo mencioné, eh, tenemos el paso de la proinsulina a la insulina, donde básicamente vamos a ver cómo se sintetiza ahora. Tenemos dos cadenas de aminoácidos, como ya lo mencioné, que están unidos entre sí. Cuando se separan estas cadenas,
En este caso dice, aparece o desaparece la actividad funcional de la insulina. La insulina se sintetiza en las células beta y esto a su vez con una maquinaria celular habitual, para lo cual primero tenemos que tener, para que se separe, tenemos que tener los ribosomas acoplados al retículo endoplasmático, donde se va a traducir el ARN de la insulina y va a formar en este caso la proinsulina, preproinsulina. Esta proinsulina va a tener un peso molecular de 11.500, pero luego se va a desdoblar para que la preproinsulina se convierta en este caso en la proinsulina. Entonces, una vez que haya copiado el material genético para que después se convierta en la preproinsulina, se va a convertir en la proinsulina, en donde el proceso en este caso de la separación de las cadenas, se va a dar en este caso en el aparato de Golgi para formar otra vez la insulina, es como un ciclo. Entonces, la insulina y el péptido C, ambos, se van a secretar, se van a empaquetar en los gránulos secretores. La activación de las células efectoras por la insulina viene dándose así. Entonces, para que la insulina haga sus efectos, debe unirse y primero unirse a un receptor, en este caso, de la membrana de la célula, para que pueda entrar, ¿no? Se une, entonces va a abrir un canal a insulina, haciendo que la glucosa entre a la célula, dándole energía y haciendo, en este caso, sus funciones metabólicas. Entonces, el receptor de la insulina, básicamente, vamos a ponerlo acá, es una combinación. ¿Y combinación de qué? Va a estar combinada de dos subunidades alfa y dos subunidades beta, que atraviesan y sobresalen a la membrana, obviamente de la célula a la que va a ingresar la glucosa, la glucosa, claro, porque la insulina tendría que ser como que va a abrir el canal para que pueda ingresar la glucosa. Entonces, básicamente se va a estas dos unidades beta se va a autofosforilar y va a activar una tirosina sinasa. ¿Esto para qué es importante? Porque la tirosina sinasa va a fosforilizar, en este caso, un grupo de llamados el sustrato del receptor de la insulina, que en este caso vendría dándose con el nombre, y en distintos tejidos va a cambiar con el nombre de IRS1, IRS2, IRC3, dependiendo en este caso del efecto neto de la activación y de alguna de estas enzimas, ¿no? Tenemos acá, voy a graficar un esquema, donde va a estar la insulina, por esta parte la insulina, acá. Entonces tenemos la insulina, el receptor de la insulina. Esto es la insulina, esto vendría siendo el receptor de la insulina, que a su vez va a hacer que las dos subunidades beta que tiene, que va a estar pasando la membrana celular, en este caso de la célula, se abra. Por lo tanto, va a dar pase a la glucosa. La glucosa va a entrar por acá, va a abrir estos canales, la glucosa. Entonces, esto se da a través de la activación de las dos subunidades beta a través de la tirosinasa, ¿no? Por su fosforilación. Entonces, tenemos que la glucosa tenemos el transportador de la glucosa en este caso como primera instancia, que es lo que pasa como los receptores de glucosa. A su vez tenemos síntesis de proteínas
cuando obviamente cuando ya se abre, ¿no? Los sustratos del receptor de la insulina cumplen esta función de síntesis de proteínas, en este caso, síntesis de grasas, y el crecimiento y la expresión de genes. Entonces, este es un esquema en donde la insulina se une a la subunidad alfa, que vendría a ser esta. Consecuentemente, lo que se determina en una autofosforilación de la subunidad beta, que a su vez induce a la actividad de la tirosina sinasa, y esta a su vez desencadena una cascada de fosforilación celular en donde pasa la glucosa como primera instancia, se da el apertonamiento o el canal, a su vez síntesis de proteínas, síntesis de grasas, crecimiento y expresión celular. Entonces, en este caso, ¿qué pasa en este caso cuando la insulina se une a sus receptores? La unión de la insulina a sus receptores va a hacer que hay un incremento de la captación de la insulina. En casi el 80% de las células. Ya sea, sobre todo en este caso, la insulina se puede almacenar en este caso en las células adiposas, que si bien son muy importantes a la hora de nosotros, por así decirlo, no tener glucosa en la sangre, se va a dar una gluconeogénesis en donde a través del glucagón, que es una hormona opuesta a la insulina, en donde va a hacer su función es hiperglucemiante y va a hacer que la glucosa aumente en la sangre. Y células musculares. ¿Por qué las células musculares? ¿Por qué hay más glucosa en las células musculares? Porque esto a su vez, porque los músculos van a estar utilizando en este caso a lo largo de nuestra vida o nuestra vida cotidiana, vamos a realizar movimientos o movimientos bruscos a través de ejercicios, no solo los ejercicios, trabajos, entonces vamos a necesitar mayor glucosa para que se pueda realizar esas actividades. Por otra parte, si llegamos a tener como que estar en peligro, se activa el sistema nervioso simpático, en donde va a hacer que haya incremento de la glucosa, específicamente en las células musculares, haciendo que tengamos mayor, en este caso, mayor rendimiento a la hora de escapar o a la hora de pelear. Esto poniéndonos en un papel de donde estemos corriendo peligro para poder así salvaguardar nuestra vida. Ahora, ¿cómo la insulina favorece la captación del metabolismo? Simple, porque la energía utilizada en este caso por el tejido, ya sea muscular o un tejido adiposo, no depende de la glucosa, sino depende de los ácidos grasos. Entonces, la razón principal de que esta dependencia de los ácidos grasos básicamente es porque la membrana muscular está en reposo. Es poco permeable a la glucosa. Esto en la vida cotidiana o cuando estamos tranquilos, caminando. Pero si ya se evidencia peligro, obviamente se va a hacer la membrana, en este caso se va a hacer permeable y haciendo que la glucosa entre y por lo tanto tengamos más glucosa. Sin embargo, va a ocurrir, por ejemplo, ocasiones donde el músculo va a consumir mucha energía. Entonces, ¿cómo se da eso? Con el aumento de la glucosa 4, con el aumento del glucotransportador 4, GLUT4, va a hacer que este transportador pase la membrana y pueda llegar, en este caso, glucosa a la célula. Porque generalmente los ácidos grasos vendrían a ser los principales utilizados, ¿no? La energía utilizada. Como ya le mencioné, hay un gran depósito de glucosa
de glucógeno que posteriormente va a ser degradado a glucosa en el músculo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo, en este caso, los mecanismos básicos para la estimulación de la segregación de la insulina, cómo se segrega y cómo va a estar, o sea, cuando la glucosa entra en la célula. Entonces, tengamos acá, vamos a hacer el ejemplo de que tenemos acá la glucosa. La glucosa, cuando está alta, básicamente se va a abrir un canal en donde a través del transportador GLUT2, acordémonos que el GLUT4 va a ser el transportador para que pase la glucosa a la membrana, más el transportador GLUT2 va a ser cuando ya la glucosa ya entró a la célula. Entonces la glucosa que está acá, que va a entrar, se va a convertir en glucosinasa. Al convertirse luego en glucosinasa, se va a convertir en este caso en glucosa 6 fosfato, que posteriormente con su oxidación va a dar ATP. Y este ATP se va a intercambiar se va a añadir en este caso con un canal de potasio. El canal de potasio va a estar cerrado. Entonces nosotros sabemos que el canal de potasio se va a despolarizar. Al estar cerrado se va a despolarizar, entonces la glucosa de algún modo se va a despolarizar. Entonces esto vendría a ser el almacenamiento de la glucosa en la célula. Pero ¿qué pasa cuando nosotros abrimos o queremos que en este caso, que la insulina salga o sea secretada? Entonces lo mismo, tenemos las células beta, obviamente un canal abierto de calcio. Siempre he dicho que, bueno, siempre se sabe que el calcio va como que a segregar o va a abrir la puerta. Al estar abierto, el calcio va a entrar y va a hacer que la insulina, en este caso, salga para regular la glucosa que está acá en la sangre. ¿Mm? Entonces, esto vendría a representar el cuadro del resumen de cómo la glucosa entra, se sintetiza y se guarda en forma de ATP para que la célula la pueda usar en sus actividades metabólicas. Ahora, hablando un poco más sobre el aumento, cómo se aumenta la segregación de la insulina, tenemos estos modos de cómo se aumenta la insulina. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para aumentar a la insulina? Un aumento de glucemia, obviamente va a ser que la insulina también se aumente. Un aumento de ácidos grasos libres, ácidos grasos, a su vez aumento de aminoácidos, hormonas, en este caso hormonas gastrointestinales, hormonas gastrointestinales tales como la gastrina, la colicistotonina, la secretina, el péptido y todos estos hormonas gastrointestinales se sabe que se va a secretar al momento de nosotros comer y al momento de nosotros de hacer motilidad y digestión y absorción en el duodeno, yeyuno e ilion y posteriormente hacia el colon, ¿no? Entonces, también cómo se aumenta la insulina. La insulina se puede estar aumentando por el glucagón. Cuando el glucagón excede cuando el glucagón excede la glicemia en sangre, se va a activar automáticamente la insulina. Además, la insulina se va a segregar cuando, por ejemplo, también hay el aumento de la hormona de crecimiento, el cortisol. Y en sobreestimulación parasimpática,
tenemos el aumento, en este caso si tenemos acetilcolina, ACH. Y básicamente, ¿cómo disminuye la segregación de la insulina? ¿Cuáles son los factores para que disminuya? Si hay una disminución de glicemia, obviamente va a bajar, porque no hay mucha sangre, glucosa en la sangre. Cuando estamos en ayuno, no comemos. Cuando hay presencia de, en este caso, la somatostatina. Y por ejemplo, cuando hay actividad alfa-adrenérgica, perdón, tales como la leptina, que es la hormona de la saciedad, mientras que en el aumento de la insulina tenemos a la grelina, que es la hormona del, por así decirlo, del hambre, ¿no? Ahora, sobre en este caso, para terminar y el resumen, si tenemos una glicemia baja, tenemos una insulina baja y por lo tanto las grasas se van a empezar a utilizar, no se van a empezar a movilizar. Pero si hay una glicemia alta, la insulina va a estar elevada y los hidratos de carbono se van a empezar a consumir o sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático, tenemos que el sistema nervioso simpático va a estimular el glucagón, mientras que el parasimpático va a estimular la insulina. Algunas hormonas que influyen o que afectan a esta segregación pancreática estaría dando por la hormona del crecimiento, que si bien es segregada por la adenohipófisis, el cortisol, como ya lo mencioné, y la adrenalina, que vendrían estando segregadas por la corteza suprarrenal, y el glucagón, que es segregado por las células alfa. Bien, básicamente es eso. Terminando ya, para terminar, vamos a hacer la síntesis, en este caso del glucagón, en donde el glucagón va a provocar glucogenólisis y aumenta la glucemia, eso ya lo sabemos, pero en este caso, cómo el glucagón hace esto? Hace generalmente glucogenólisis hepática, donde no lo había mencionado, pero el hígado es un almacenamiento de la glucemia, del glucógeno hepático. Y básicamente el glucagón como primera instancia, va a activar en este caso el adenilato ciclasa, de la membrana, en este caso de los hepatocitos, células de los hígados. Posteriormente, lo que va a determinar la síntesis vendría siendo el monofosfato de adenosina, y lo que activa en este caso este monofosfato adenosina va a hacer que va a activar las proteínas reguladoras, la proteína reguladora cianasa, a su vez va a activar en este caso la fosforilación sinasa beta, sinasa B, que es lo que va a transformar a la fosforilasa B en fosforilasa A, lo que estimula en este caso que sea degradado el glucógeno
y el glucógeno pase a ser glucosa. A su vez, esta glucosa no va a ser en sí la glucosa, la hormona que se va a necesitar, sino va a ser la glucosa 1-fosfato, que esta glucosa 1-fosfato se va a se va se desfosforila y en este caso haciendo que el hepatocito libere glucosa. Y viendo todo eso sería un resumen básicamente de